Buenas noches, buenos días, querido público que nos sigue. Aquí estamos haciendo un video un poco más serio, un corte más formal que el primero que tuvimos, porque este se trata sobre la vida profesional, cómo estudiar una carrera musical en Perú, más específicamente en la Universidad Nacional de Música, ex Conservatorio Nacional de Música. Pero ese fue el intro de verdad. Normal, ¿eh? ¿Se queda bien? O sea, cae de risa, pero... ¡Hola! ¡Oli! Hola, amigo Manuel. Hola, amigo Julito. ¡Oli! Hola. ¡Hola! Hola. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy día hemos querido un poco despejar dudas, aclarar las ideas, enseñar el camino sobre lo que significa postular a una universidad, conservatorio, escuela, academia, bueno, academia no sé si en Perú, pero de música, Academias hay. superiores, ¿no? O sea, de nivel Bueno, superior. eso sí no hay. Viene un poco por la idea que tiene mucha gente, o sea, o la no idea, el hecho de no saber lo que implica estudiar música, cómo hacer para estudiar música y más o menos cómo saber cuándo te están estafando al momento que estudias música. O no. Pero, Claro, o no. Pero la cosa es, muchas veces me preguntan a mí, ¿cómo estudias música? Hay un examen, no es como examen, yo no sé nada, quiero estudiar, ¿qué hago? Tengo 40 años, ¿cómo estudio música? Y no es tan fácil para todo el mundo, no es como que cada caso es especial. Depende mucho, porque no solamente es música en general, sino depende mucho de la especialidad que vas a tener, o sea, el instrumento que vayas a tocar, si vas a ser educador, si vas a ser director, el nivel de dónde quieres estudiar. Y antes que eso también, ¿a qué tipo de música te quieres dedicar? ¿No? Que es una pregunta que yo siempre les hago a mis alumnos, que les digo, ya, pero ¿qué cosa quieres estudiar? ¿Qué tipo de música te ves haciendo? De ahí, digamos, vas como que eligiendo un poco cuál va a ser tu camino, porque en algunos sitios, en algunas universidades o en algunos conservatorios o escuelas tienen como que más enfoque en algunas cosas que en otros, ¿no? Entonces es un poco tener claro más o menos qué cosas es lo que te planteas o qué cosas es lo que quieres hacer antes de lanzarte al examen o a postular o a pagar o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que la intención que tenemos con este video es un poco ayudar de manera no tan formal, no tan así acartonada, a despejar un poco las dudas sobre lo que implica estudiar una carrera musical, partiendo de nuestra experiencia en el Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad Nacional de Música. Bueno, yo lo veo, o sea, por mi parte, cuando alguien me pregunta qué puedo estudiar, dónde puedo estudiar, porque uno siempre tiene, digamos, como este abanico de gente, ¿no? Que quiere dedicarse a canto popular, que quiere hacer música clásica, que quiere hacer teatro musical, que quiere, no sé, le gustan los boleros. Pero independientemente al tipo de música que quieras dedicarte, la idea es si quieres estudiar música. Y habría que ver, más que, digamos, cómo mejorar tu interpretación, tu instrumento o cómo manejas tu instrumento, también la cuestión de la educación musical como música, como teoría musical. Entonces, claro, si tú quieres ser músico, independientemente que cantes, toques guitarra, toques violín, toques trompeta o hagas lo que sea que hagas, me parece que una cosa que tienes que tener es la cuestión de la teoría, ¿no? O sea, tienes que saber qué estás leyendo y por qué cantas, tocas o interpretas cierto pasaje de cierta manera. Eso es lo que no puede faltar. Entonces, no va tanto solamente por el hecho de qué tipo de música quieres hacer, sino por el hecho de dónde puedes estudiar que te sirva y que te enseñen, ¿no? Y no que simplemente te paseen y te digan, ya mira, haz escalas y ya. Practica con metrónomo. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia, amigo Julito, para entrar al conservatorio? Ya que, claro, los dos, claro, nadie sabe porque nadie nos conoce, pero los dos hemos estudiado en el conservatorio. ¿Cómo fue que entraste? ¿Que quisiste entrar? ¿Que dijiste, voy a estudiar acá? La historia es un poco chistosa porque yo hasta quinto secundaria juraba que iba a ser arquitecto urbanista. Y nosotros en mi cole, mi promo era una promo, así haciendo resumen, una promo bastante artística, con bastantes cualidades para el canto, la música en general. Y se nos ocurrió, para reunir fondos para el viaje de promo, grabar un disco de villancicos. Entonces, eso fue en cuarta secundaria, ¿no? Contratamos un profe y el profe tuvo un problema y no pudo terminar con nosotros. Y ahí fue como que tuve que, de alguna manera, terminar lo que había empezado el profe, ¿no? O sea, al
final mi nombre sale como, en ese disco sale como director, pero o sea, en realidad el profe había empezado y la persona que estaba, entre comillas, más capacitada para hacer eso, ese trabajo, para salir del paso en el que nos encontramos en ese momento era yo. Entonces, digamos, yo me encargué un poco de ensayar y hacer que las cosas medio que funcionen en la cuestión de grabación del Ya, disco. pero digamos, tú tenías conocimiento como para poder, digamos, encargarte de una cosa no tan simple, ¿no? Se podría decir que sí en cuestión de musicalidad y de música de cámara, pero no en canto, porque yo tocaba guitarra desde chiquito, desde los 5 o 6 años, y cuando yo estaba en segundo de secundaria, primero de secundaria, el profesor con el que estudiaba en esa época, Daniel Ravelo, trujillano, saludos, tuvo la idea de formar un cuarteto de guitarras con algunos de sus alumnos. Y entonces yo tenía como que la experiencia de tocar en conjunto con otra gente, ¿no? Y de qué cosas eran lo que se tenía que hacer. Era el menor del cuarteto. Y, o sea, y eso me gustó mucho esa experiencia. Y digamos que eso fue un poco lo que traté de emular, ¿no? Que hubiera un cierto resultado musical más allá de cantar y tocar la guitarra, ¿no? Trabaja en ciertos aspectos de musicalidad básicos, pero que se trabaje, ¿no? Que hubiera algo más, ¿no? Y fue en ese momento que yo me di cuenta que no quería hacer otra cosa que no fuera música, ¿no? No me veía haciendo otra cosa. Y después en quinto de secundaria, a comienzos de quinto, tuve una lesión. Bueno, a finales de cuarto, en realidad. Tuve una lesión en la muñeca. Profesor Juan César, un saludo, porque se le ocurrió hacer pirámides humanas para una actuación y a mí me pusieron en la base y todo el mundo un día antes de la actuación se cayó encima de mi muñeca. Y entonces yo no podía tocar guitarra en verano, o sea, la lesión fue empeorando, yo no le di importancia en ese momento y en verano simplemente no pude tocar guitarra y los primeros bimestres de quinto de secundaria para mí eran como no tocar guitarra, nada. Ya, porque tú tocabas guitarra desde que eras chiquito. Desde 5 o 6 años. Sí, porque a mí, a ver, en primeros ciclos a mí me llegaban rumores de guitarristas. Rumores. Sobre el examen y como que, porque mal que bien, a la hora que hace el examen, como que ves a la competencia, como que ahí corren voces, ¿no? Entonces habían cosas ahí que decían, sí, es que este chico que era una leyenda y que tocaba guitarra desde los 3 años y que no sé qué cosa, entonces era como que... Claro. No, es que esa es una cosa que también la gente tiene que entender, ¿no? O sea, la carrera del músico no empieza cuando terminas el colegio. Empieza efectivamente a los 2, 3, 4 años, ¿no? O sea, hay videos de chiquitos en YouTube de violinistas a los 3 años ya están tocando y a los 10 son unos monstruos. Claro, dependiendo de qué tan en serio te lo tomes, ¿no? Claro, y el apoyo de los papás y si le gusta también. O sea, hay un montón de factores, ¿no? Pero, o sea, digamos que las carreras artísticas en general comienzan en la etapa escolar. Empiezan cuando acabas el colegio. Y por esta cuestión de que ya había tenido la experiencia esta con mi salón y me gustaba cantar y cantábamos con el coro del colegio, entonces se me ocurrió la idea de postular a dirección coral y por ahí me dijeron, sí, que puedes hacer, que no sé cuánto. Y yo estaba en la cabeza metido de que sí, voy a postular a dirección coral. Hasta que a finales de año me encontré con mi profe, con el que me había enseñado, con Daniel, y le conté y me preguntó por qué. Le dije, no, que no estoy tocando. O sea, me dijo, oye, pero si tú cuando estabas más chico, en los segundo, tercero de secundaria, tocabas obras que ya eran como que repertorio más o menos exigente en guitarra, porque no, o sea, te pones en serio, te planteas la meta de estudiar, de postular. Y fue así, ¿no? O sea, que yo realmente, probablemente si me hubiera preparado para ingresar a la dirección, ya lo hubiera hecho, pero era un poco perder todos los años de experiencia que había tenido con la guitarra en ese sentido, ¿no? Y nada, me preparé ese año y con ciertos traumas, como que, por ejemplo, para la gente que no sabe cómo es el proceso de admisión, guitarra es una especie de medicina en San Marcos, pero en el conservatorio. Postula un montón de gente y hay muy poquitas vacantes. Guitarra, a ver. Sí, porque guitarra es el instrumento más común, ¿no? Entonces como que hay mucha gente que postula, ¿no? Y ese año que yo postulé probablemente esté recordando mal, pero éramos como 39, 40 y habían 3 vacantes. Y eso se sabía de siempre, ¿no? Que incluso el año anterior al que yo entré, el número de postulantes es más o menos el mismo, ¿no? Más de 35 siempre, y había sido una sola vacante. Entonces era como que, no, el trauma, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me puse a estudiar, pues me preparé todo un año después de terminar el colegio, y me ponía a estudiar, así. Y era chistoso porque yo obviamente descansaba en algún momento, ¿no? Y me acuerdo que en esa época en Canal 2 pasaban los años maravillosos y yo me ponía a descansar, pues ahí mirando los años maravillosos. Pero en mi cabeza estaba como que alguien está estudiando en este momento, tú estás descansando. Por esta media hora que estás mirando televisión, no vas a entrar. Y yo me ponía otra vez a estudiar, ¿no?
así todo traumado. Bueno, al Es final que felizmente no pasó así. te trauman, Pero de verdad te trauman. eso en la cabeza, ¿no? De que, sobre todo, o sea, sabiendo que es una especialidad súper peleada, que a veces pasa, ¿no? Que das un examen y define, digamos, tu examen de teoría, de lenguaje, pero en guitarra no, es como que hay un montón de gente que se saca 20 en el examen de teoría y lo que define es guitarra así, pero por centésima. Entonces, yo tenía ese trauma con guitarra y, bueno, felizmente hubo éxito, no tuve un cargo de conciencia por haber visto Los Años Maravillosos mientras descansaba. Pero sí, o sea, así fue, ¿no? Hasta que entré y ya, bueno, felizmente pude entrar. Y así fue como descubrí que quería ser músico y así fue como postulé. ¿Tú? ¿Cómo te animaste? A ver, ¿Cómo te encontraste? Igual, a ver, la música, como creo que la mayoría de músicos desde chiquito, algo como que se lleva, ¿no? Está ahí. En el colegio igual estaba siempre en coro. El director del coro del colegio era Luis Benítez, acá en Trujillo. Y hicimos un montón de cosas. Es como que la primera cosa clásica que canté fue con él y fue como que la que más me gustó, pero yo no sabía que era ópera ni nada. Era como que me gusta esta cosa que está en un idioma que no entiendo, pero es muy chévere, me gusta. Yo no sabía qué cosa era el va pensiero, con niñitos, pues, ¿no? De colegio, primaria. Pero súper chévere. Era un buen director, la verdad. Bueno, es un buen director. Y nada, con eso. Pero después de eso, luego se fue. En ese tiempo creo que también empezó a dirigir el coro de Lupao. No estuvo más en el colegio. El coro se perdió en el colegio. No hubo más coro. Hubieron directores de coro, pero ya no hubo coro. Fue como que un lugar donde podías ir a hacer hora, básicamente. Es como que no quiero bailar, no quiero tocar guitarra, no quiero hacer nada. ¿Qué voy? Me meto al coro. Y ahí estoy perdiendo el tiempo, básicamente. Y luego nada, entré a la universidad porque tenía que estudiar algo y no me dejaban ir a Lima para estudiar historia. ¿Qué estudiabas? Derecho en Lopao. Pero fue justamente porque estudié Derecho en Lopao que pude entrar al coro que dirigía el mismo director, ¿no? Y me metí al coro. Fue como que ver un poco más de repertorio, acordarme que me gustaba y era chévere y tal. Entonces estaba estudiando Derecho y entonces empezamos a hacer cosas sinfónico-corales conmigo dentro, porque yo no estaba. Ellos hacían esas cosas antes, ¿no? Pero una vez hicieron la misa de la coronación con orquesta tal, en el municipal y dijeron, canta el solo. Y yo, ¡ah! Y nada, lo canté horrible, obviamente. Todo el mundo dijo que estaba chévere, pero yo sé que estaba horrible, una cosa horrorosa. Pero dije, oye, me gusta esto, creo que podría estudiarlo un poco más a fondo. Entonces lo que hice fue entrar al conservatorio de acá, de Trujillo, al Carlos Valderrama. Y me preparé entre mil comillas, porque el examen era asquerosamente fácil, era un insulto, era una tontería. Era como que, ¿qué instrumento escuchas? ¡Es un piano! Sí, es un piano. Y ponía así, es un piano, sí, ridículo. Y nada, estudié un ciclo, 1 o 2 ciclos creo. Luego dije, ya, si voy a dedicarme a esto, ya no quiero estudiar en la universidad, porque en realidad no me gustaba estudiar Derecho. Y lo dejé. Me salí de la universidad y una amiga, que era parte del coro también, me dijo, ¿eres imbécil o qué te pasa? Y básicamente fue como que si vas a estudiar música, anda a estudiar Lima. Aquí no te quedes acá. ¿Para qué te vas a quedar acá? Anda a estudiar Lima. Entonces yo dije, bueno, me iré a Lima. Llegué a mi casa y dije, mamá, tengo que irme a Lima. Me ha dicho que no puedo quedarme acá si quiero estudiar música, tengo que irme. Entonces fue toda una historia. Entonces, nada, vine a Lima, me preparé. Digamos, el director del coro en el que estaba me consiguió se podría decir una audición, no una audición, fue más como que una conversación con Antonio Paz, que era director del coro Madrigalistas y enseñaba en la universidad, ¿no? Y su esposa es maestra de canto, no en la universidad, pero es maestra de canto. Entonces me escuchó, me dijo, sí, no sé qué cosa, pero tal. Igual mi voz se ha discutido un poco entre gente del conservatorio, gente fuera del conservatorio y gente que cree que porque tiene cuerdas vocales puede opinar. Pero en fin, ese no es el punto. La cosa es que me dijo, sí puedes, yo creo que tienes material, prepárate porque es muy difícil, pero que no me iba a preparar a ella, no sé por qué. Y ya me contactó, pues, ¿no? Entonces me contacté con un maestro de teoría, con una maestra de canto y me preparé. Fue en octubre, creo que fue, por ahí. Entonces, claro, uno nunca sabe verdaderamente cuál es la dificultad del examen, porque todo el mundo te dice, es súper difícil, es tal, no puede ser, y te trauman con eso, o sea, te dicen, no vas a entrar porque es súper difícil. Yo me acuerdo que el día antes del examen de teoría tenía que llevar las cosas, pues, ¿no? Era como que un lápiz, un borrador. Entonces me fui con mi mamá a comprar el lápiz y había una señora de la librería que me dijo, vas a postular, ya, qué bien, acá vienen los que postulan y les dan suerte los lápices, no sé. Y dijo, pero ¿a dónde va a postular? Fue como que le dije, al conservatorio. Y dijo, pero ahí es bien difícil, ¿no?
Como diciendo, por si acaso si no ingresas, no es culpa de mi lápiz, es porque es difícil, Claro. por si acaso. Y nada, di el examen y tal. Felizmente entré a la primera, pero es normal, me parece, en instituciones estatales de cierto nivel y donde no hay mucha, digamos, oferta de educación, postular una y si no la agarras, postulas otra vez y si no la agarras, postulas otra vez hasta que te vaya la edad o te aburras o entres. Sí, Porque es verdad. muy difícil, como tú dices, son como que 30, 40 postulantes para 2, 3 vacantes, dependiendo de cuántas se abran. Es complicado. O sea, yo creo que guitarra, canto, violín y piano son las... ¿Qué más gente postula? claro, son las que más demanda tienen. Sí, claro, tienen 3, 4 vacantes, 2, 3 vacantes más o menos, pero igual, para toda la gente que postula, o sea, y como dijiste tú, uno va al examen de teoría pensando en que va a sacar 20. No hay de otra. Es la parte más fácil. No hay, y es la parte más fácil. Es la parte más fácil. Si tú quieres postular, Ya, te tienes que asegurar con la prueba de teoría. claro, o sea, tienes que sacarte 20. Y no Sí, es, sí o sí. o sea, cuando estás fuera y te lo venden como que es súper difícil y tal. Y no es que estés acostumbrado a hacer música, porque tú, mal que bien, lees música de chiquito, ¿no? Para los cantantes es un poco diferente porque es como que simplemente cantamos. Y eso también nos da fama de, es que no son músicos. Pero, claro, es un poco más complicado, más difícil. No es que sea tan difícil, o sea, una vez que entras y te das cuenta de lo que es el examen, te das cuenta que no es tan difícil, o sea, es súper básico si es que te quieres dedicar a eso. Ahora, si eres una persona que no sabe nada de música, obviamente se te va a hacer un mundo, porque no sabes nada. Y es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? La gente cree que para entrar al conservatorio, para estudiar música, simplemente va, da un examen y ya. Y es como que, ya, yo quiero estudiar música, voy a estudiar música de cero. Y se olvidan, uno, hay poca oferta de plazas y hay mucha demanda. Entonces, no es que sea una institución donde tú digas, yo quiero estudiar, toma, te pago y estudio, sino es como que hay un examen y tienes que, o sea, van a entrar los mejores, obviamente, si no Pero lees acá hay música. una cosa también que hay que decir, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando del examen, no a la universidad, estamos hablando del examen a la pre. Claro. El Que es examen. el pequeño gran detalle. Por eso es que también a veces a las personas les cuesta un poco entender, porque cuando generalmente uno dice ingresé al conservatorio, bueno, ahora Universidad Nacional de Música, se refieren no que han ingresado a la sección superior, sino a la sección preparatoria post-escolar. Ya, yo voy a hacer un input aquí, bien chiquito. La gente se refiere a entrar al conservatorio con entré a la posescolar, pero no puede decir cuando ha terminado posescolar que terminó el conservatorio. Solamente eso, Exacto. para aclararlo. Sí, porque, o sea, que hay que tener en cuenta, ¿no? Es como, a veces cuando explico a la gente, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, tú quieres estudiar en San Marcos, digamos. San Marcos tiene su pre San Marcos, la Academia Preuniversitaria. Hasta donde yo sé, creo que no das examen para estudiar en la pre de San Marcos. Solo vas, pagas tu plata y postulas. Pero a lo que se postula cuando quieres entrar a la Universidad Nacional de Música es a esta sección preparatoria que además dura 2 años, no son 6 meses, no son 4 meses, son 2 años. Y que también hay que decir, es totalmente verdad, no es raje a ninguna universidad, que el examen a la pre de la Universidad Nacional de Música es el más difícil de todas las instituciones superiores que enseñan música, incluyendo a las que te permiten acceder a la carrera ya al nivel universitario, a la sección superior. Entonces ahí hay un poco que ver también desde el punto en el que partes, ¿no? Que es un poco también el detalle, ¿no? Y en caso de repente tener un poco de conservar esta especie de leyenda sobre el conservatorio o Universidad Nacional de Música. Si uno compara los requisitos de ingreso para las otras instituciones superiores, te das cuenta que te piden más o menos lo mismo que para el examen de la pre del conservatorio. Ya, claro, pero básicamente es igual que decir voy a postular a la Uni o a Cayetano y voy a postular a la Vallejo. U otras. Claro. Claro, va un poco por ahí. Simplemente nivel es que hay un montón de gente que quiere estudiar y que no hay tantas vacantes. O sea, tampoco hay tanto presupuesto como para decir estudien todo lo que quieran estudiar porque Dios es bueno. Tengan. No hay plata. No hay edificio tampoco, ¿no? Sí, es verdad. Sobre todo. Es verdad. Es verdad. Y bueno, también los exámenes para ingresar a universidades, institutos, conservatorios, etcétera, de música, generalmente tienen varias partes. La Universidad Nacional de Música, para ingresar a la sección superior, tienes 2, digamos, la teórico musical. A ver, son 2, pero son 3 días. Claro, 3. Claro, porque tienes la prueba de audioperceptiva y luego otro día tienes lectura. La primero es especialidad, luego es audioperceptiva y luego lectura. Que básicamente audioperceptiva y lectura es una sola nota, ¿no? Es como que un solo paquete, pero son dos exámenes diferentes. O sea, son dos espacios diferentes. Más o menos para que la gente entienda, la gente son músicos. La prueba de audioperceptiva es que te dictan melodías, acordes, intervalos. Tienes que escribir la melodía, escribir el dictado rítmico o cosas. La prueba de lectura es un poco al revés. Te dan una cosa ya escrita y tú lo tienes que leer a primera vista. Y la prueba de especialidad es lo que tú has escogido, ¿no? Que eso ya varía de acuerdo a si postulas a canto, a educación, a guitarra. Son requisitos diferentes. Hemos pedido en Instagram, síganos en Instagram, que nos manden sus preguntas, sus dudas, y hemos seleccionado algunas, las
las más interesantes, puntuales. Amigo Manuel. La primera pregunta. ¿Qué se necesita para entrar a una escuela de música? ¿Es necesario que cantes o toques algún instrumento? Está medio respondida con todo lo que hemos hablado. Sí, o sea, ¿qué se necesita? Ganas, primero, siempre, ganas. Luego, ¿tienes que tocar un instrumento? Sí, necesitas la voz y un instrumento, así que sí, dependiendo de qué te quieras especializar. Luego, conocimientos básicos de música, si son básicos, tal vez a la gente no le parezcan básicos, pero son conocimientos básicos de música. Eso, básicamente. Sí, no hay mucho más sumado a todo lo que ya anterior. hemos conversado. Aquí me preguntaron, ¿cuánto cuesta? Remitiéndonos solamente al conservatorio, hoy, Universidad Nacional de Música, tiene un costo de 380 soles, ha tenido este año. Cuando nosotros postulamos creo que estaba un poco más barato, pero... Me parece que sí. No me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo. Sí. Pero teniendo en cuenta la inflación y todo eso, supongo que debe ser más o menos equivalente. Haciendo la distinción, o sea, el input. Una vez que estás dentro del conservatorio, pagas muy poco, muy poco. Yo pagaba 8, 10 soles, algo así. No, pero ese es el superior. Eso sí, en superior. Pagar mensualidad. Claro, lo otro es la pre, básicamente. La pre que tienes que pagar. Ya, sí. Pero mientras te enseñan... Aún así sigue siendo barato. Sí, eran 200, una cosa así. No era mucho. O sea, tú compara los 250 que te puede costar al mes. ¿Al mes? Sí, al mes. ¿Al mes? 250 soles al mes. 2 clases a la semana de instrumento y no sé cuántas cosas más que te enseña. Lectura, todo lo que quieres saber por lo que te costaría fuera, ¿no? Que serían algo de 560 soles. Aprox. Solamente por la clase de instrumento. Así que... buen negocio. Vale la pena. Y comparado con, digamos, otras instituciones de enseñanza superior, también es regalado. Sí, aunque sea la pre. Luego, una vez que estás en superior, pagas nada. Por ciclo pagas 10 soles, 8 soles, que creo que es básicamente... concepto para pagar el papel, yo no sé. Claro, para pagar el papel en el que te imprimen las notas, ¿no? La siguiente pregunta, sé quién la ha preguntado. Dice así: ¿por qué hay tanto protocolo de música para el conservatorio? ¿El punto no es entrar a aprender de cero? Bueno, vamos a hacer una comparación más o menos con otra carrera, ¿no? Cuando tú vas a estudiar enfermería, no te enseñan desde cero cabeza, cuello, mano. Tú vas con ciertos conocimientos básicos de cuántos huesos tienes, cómo funciona tu sistema linfático. Cuando vas a estudiar medicina, obviamente, o sea, tienes que saber anatomía antes, tienes que saber química antes. Pero básicamente, ¿no? En cualquier carrera tienes que saber escribir. O sea, si tú vas a dar un examen de admisión, tienes que saber leer la pregunta. Claro. Tienes que saber, ¿no? Es el mismo concepto. Lo que te dicen es, lee esto. O sea, ni siquiera te piden que respondas. Te dicen que leas. Claro. Es como si para entrar a una universidad o a donde sea, te dieran un papel y te dijeran, lee este poema de no sé qué. No tienes que hacer un análisis, no tienes que responder, solo tienes que leerlo. Y, o sea, siguiendo con los paralelos, ¿no? Es como, qué sé, en arquitectura, ingeniería. Claro, te piden cierto nivel de matemática. Te piden cierto nivel para que tú puedas hacer cosas, ¿no? Entonces, si quieres estudiar matemática pura, no te van a empezar diciendo, este es el 1. Hay una diferencia entre 1 y nada. ¿Entiendes la diferencia? Sí, es estúpido, es estúpido. Es lo mismo. Claro, el problema es que aquí, o sea, en este país, uno no está acostumbrado a leer música o a que te enseñan música en el colegio, en algunos colegios. Y también hay que decir, así como pasa en otras carreras, si tuviéramos un buen sistema educativo escolar, no necesitaríamos academias preuniversitarias. Lo mismo pasa en el conservatorio. Si tuviéramos un sistema escolar que funcione mejor con los aspectos artísticos de lo que tienes que estudiar, o sea, si la preparación para otras carreras más normales, convencionales, no es tan buena o es mala directamente, para música es peor, porque es como no hay clases de música en los colegios. O sea, no es que sea mala, salvo que tengas mucha suerte, mucha plata, o los dos, no existe. Entonces, la sección preparatoria dura 2 años también precisamente por eso, porque en el colegio no se prepara bien. Acá me preguntan 2 cosas que creo que se podrían resumir en una. ¿Es obligatorio saber cantar? Creo que la respuesta es depende, ¿no? O sea, si vas a estudiar educación o dirección o canto, sí. Si vas a estudiar guitarra, no tanto. Con que entones más o menos afinado, vas a pasar el examen. O sea, si vas y postulas a violín, no tendrías que cantar. Pero, claro, yo creo que la respuesta a la pregunta es sí. Dependiendo de lo que quieras, o sea, sí, claro. necesitas tocar un instrumento, que es al que te quieres especializar, ¿no? Ya, y acá hay otra pregunta que se relaciona y por eso la hago junta. ¿Qué te piden para estudiar canto? Por favor. A ver, ya, al igual que el resto en el conservatorio, ya, no tiene que ver esto con otras universidades, escuelas de música.
igual que el resto de especialidades, te piden que domines hasta cierto punto tu instrumento, que tengas material. Más que nada es el material, no que lo domines. Examen de lectura, examen audioperceptiva y luego especialidad, que es como creo que para jóvenes tienes que cantar 2 áreas antiguas, nada más. Solo 2 áreas. Tienes que cantar 2 canciones de repertorio clásico, universal. Claro, Que no usualmente son boleros. áreas antiguas, pero puedes cantar otra cosa. Cuando Claro, dice no música cantes. clásica, la gente piensa bolero. No cantes canciones de Chayanne, no cantes canciones de Demi Lovato, no. Acá dice el prospecto: vocalizar una escala de quinta con arpegios hasta donde le sea posible al postulante, utilizando ¿verdad? Interpretación de 2 obras de diferente carácter del repertorio lírico universal de los siglos XVII al XIX. Han cambiado. Sí, yo me acuerdo que en nuestra época era... Sí, nada más, música antigua, o sea, áreas antiguas. Ahora han puesto del siglo XVII al XIX. Ya, pero igual, probablemente lo de las escalas es como último recurso. Es como que si no puedes cantar, ya, de repente te pusiste nervioso o tal, haz escalas a ver que sí, lo haces mejor. No es que tengas que hacer todo eso. Básicamente, el examen es solamente para medir, no es que tienes que hacer todo esto. Entonces cantas tus 2 áreas y luego el jurado, o sea, porque también son un montón de postulantes. Entonces, si es que ya no interesa seguir escuchando, ¿para qué? O sea, a mí me escucharon un área nada más. Cuando yo postulé me escucharon un área, nada más. Eso puede significar cualquiera de las 2 cosas. Ya, igual, si es que por otro está escuchando y se cuenta que no, entonces no va a perder 15 minutos del tiempo solamente para decirte no de todas maneras. Por ejemplo, una cosa, paréntesis, me hace recordar que no tiene que ver con el conservatorio, con la universidad, pero por ejemplo ahí en la Hans Eisler en Berlín, para violín, que hay 1000 violinistas, o sea, son un montón de violinistas. El examen de violín dura como 4 días, o sea, hay 4 días programados para las audiciones de instrumentos de violín. Supuestamente tienes que llevar pues varias cosas, pero lo único que te piden es Bach. Te escuchan 30 segundos, 40, chao. Es como un método de examinar, es que a ver qué tan bien tocas el Bach. O sea, si te escuchan 1 minuto, es probable que les haya gustado. Pero, o sea... Claro, no vale la pena perder tanto tiempo. O sea, a mí me parece alucinante que puedan definir tu futuro así en 30 segundos. Y a veces te cortan antes, ¿no? Y la otra pregunta es: ¿cómo aprendo a leer una partitura? Bueno, primero decir que es necesario que sepas leer una partitura, ¿no? Porque Claro. yo conozco gente que postularon a guitarra, pasaron el examen de guitarra, y cuando fueron al examen de lectura y les pusieron el ejercicio en clave de fa, murieron. Porque, ¿qué? ¿Se tenía que leer en clave de fa? Sí, no, o sea, en el prospecto está eso. Hay que leer en claves. Si no en todas las claves, Exacto. al menos sol y fa. Para jóvenes sol y fa, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo? Practicando. Yo, y se lo digo a mis alumnos, no hay necesidad de pagarle a alguien 60 lucas 2 veces por semana para que te enseñe a leer música. Claro. No hay. Entonces lo que yo hago es básicamente cosas periódicas, ¿no? Es como que necesitas, de todas maneras necesitas guía, porque de la nada no vas a aprender. Entonces necesitas saber qué es una negra, qué es una blanca, cuánto dura, el compás, por qué 4 cuartos es 4 cuartos y por qué 4 negras son un compás de 4 cuartos y dónde viene y tal, y la escala y todo eso. Esas cosas hay que explicarlas. No explicarlas porque es así, sino explicar de dónde viene para que se pueda entender y se pueda entender el resto. Pero no necesitas estar ahí, necesitas practicar. O sea, con que tengas una clase cada 2 semanas y en esas 2 semanas Claro. practiques como un desquiciado, es suficiente. No necesitas, ya, esta es la negra, ya, ok, y ahora vamos a practicar la corchea. 2 semanas practicando la corchea. ¿Para qué? Entonces, ¿cómo aprendes a leer música? Practicando. Bueno, esas son todas las preguntas que hemos seleccionado, todas las que nos han mandado. No sé si hay algo más. Una reflexión. Un mensaje. Es importante, si uno quiere estudiar música, básicamente hay que prepararse bien. No es plan de andar quejándose porque sí, porque ¡ay, que es muy difícil! ¿Por qué? No quiero. Es que está mal. Deberían cambiar todo, solamente porque es difícil, o es difícil, ¿no? Cuando uno hace algo que le gusta, aunque sea difícil, va y hace lo que tiene que hacer. Que no es difícil en realidad, simplemente es prepararse con herramientas que te van a servir para poder enfrentarte a la vida haciendo lo que te gusta. Y que finalmente vas a usar todo el tiempo que ejerzas lo que estás estudiando. No es que te pidan cosas en el examen de admisión, que te pidan cosas porque sí, que no te van a servir. Tiene un sentido. Una cosa que en particular a mí me ayudó, en este cuarteto que te cuento, mi profesor había estudiado en oratorio y las otras 2 personas con las que yo tocaba y que eran mayores que yo los vi pasar por su proceso de postulación, tanto para jóvenes como para superior. Entonces, para mí no era tan ajeno el proceso. Sabía más o menos cómo lo que les había costado a ellos, o sea, cómo yo podía afrontarlo, porque además tenía como que, digamos, el acompañamiento de alguna manera, su consejo. Entonces yo creo que siempre es importante, si es que no tienes, por cosas de la vida, si es que no tienes así como tuve yo, ¿no? O sea, personas que han postulado a la misma especialidad que tú, que han pasado por el mismo examen, cercanas, buscar, preguntar, ¿no? Ahora con redes es bastante más fácil, ¿no? Buscar en internet, buscar en YouTube, informarse bien, ¿no? Que no pase eso que conté, ¿no? Que vas y te enteras en el día del examen que te pedían leer clave de fa.
Hola, espero que este video les haya ayudado de alguna manera a aclarar dudas, tener un poco las cosas más claras. Y bueno, cualquier cosa pueden ponerlo en los comentarios. Vamos a dejar también los links a los prospectos de este año, que no son necesariamente iguales a los del próximo año, pero por lo menos sirve para tener una idea. Y nada, nos pueden preguntar cosas por acá o por nuestras redes sociales. Espero que estén bien, que se vacunen. Y decirles que si bien el examen hay que prepararlo, tampoco hay que verlo con miedo. Es normal que Manuel y yo hayamos entrado a la primera, no quiere decir que sea normal. Hay muy buenos músicos que han ingresado a la segunda o a la tercera, así que no hay que rendirse tampoco. Así que mucho ánimo, y si es que quieres estudiar música, espero que realmente seas muy feliz haciéndolo. Chao, 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 chao. ¿Por qué odias a Rafael? Porque entró primero. Entró antes que yo. ¿Qué puesto entraste? Segundo y entró primero, sí. Entré sexto, creo. O sea, Lo primer odio. puesto en guitarra, pero a nivel general creo que era sexto, séptimo. Oye, entré antes que tú, no puedo creerlo. Interpretar una pieza a elegir entre Naderman, 7 sonatas progresivas, Op. 92, una sonata, sonata en do menor. Déjame decirte, parecías un Parrasek. Andel, acá ha puesto Andel, con H al comienzo, pues el H es muda, no se lee. Andel. La siguiente pregunta, sé quién la ha preguntado. Tengo ganas de meterle un golpe, pero en fin. Por favor, responde tú, porque yo no voy a responder bien. Sí, Bueno. Gabriel, yo te he respondido esto varias veces, pero en fin. A ver, por 4 Por ahí. soles cada 6 meses Sí, nada. es menos de un pan al día. Sí. Son 4 soles. En 6 meses. Yo perdí, ya. Debo decir que perdí mi beca un par de veces, ¿ya? ¿Pero por qué? Básicamente porque tenía clases a las 8 de la mañana y no iba. No iba. Decía no. Y me quedaba a dormir. Yo sé que está mal, yo sé que es responsable, pero era investigación.